Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Hola, muy buenas tardes en este día maravilloso, encantador de la celebración de la afrocolombianidad. Aquí estamos con un invitado muy especial para un conversatorio llamado Manuel Zapata Olivella y el realismo mítico. Estoy nada más y nada menos que con el doctor Américo Portocarrero Castro. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias por la invitación. Me alegra mucho tenerlo en este espacio de conversatorios para hablar acerca de, pues, digamos, una de las grandes insignias de la literatura y de la cultura afro, como es Manuel Zapata Olivella. Y quiero presentarles a Américo Portocarrero Castro. Es profesor, investigador y conferencista invitado de algunas universidades del país, doctor en comunicación y educación y magíster en literatura con énfasis en filosofía. Igualmente posee otra maestría en comunicación educativa y entre sus líneas de investigación se ha centrado en los estudios afroamericanos y los aportes africanos a las culturas de nuestra América. Hoy tenemos dos temas centrales en esta charla. Uno es Manuel Zapata Olivella y el concepto que fue fundamental en la obra de Zapata, realismo mítico. En ese orden es importante aclarar qué significa Manuel Zapata Olivella en la construcción de una identidad afrocolombiana y afrolatinoamericana. La invitación a hablar de Zapata Olivella es muy importante, porque con Zapata Olivella en realidad uno podría sustentar la existencia en literatura de la presencia de la población de origen africano en este contexto literario. Pues para nadie es un secreto que la literatura durante mucho tiempo en Latinoamérica tomó como referente objetos y relaciones de carácter europeo, pero dejó por fuera elementos de carácter africano. Lo africano prácticamente fue introducido al interior de la literatura, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, por la misma gente de carácter africano. Uno descubre, por ejemplo, ya una primera línea en Candelario Beso. Todos sabemos que Candelario Beso nace en 1849 y ya que su vida, que fue muy corta, pues nos deja una obra importantísima que se llama La canción del Bou ausente, donde ya Candelario, a través de la poesía, pone en escena la vida tan dura, tan compleja, que después de la esclavización sigue teniendo la gente negra. Y después en Cuba, sobre todo con Nicolás Guillén, uno descubre en la obra de Guillén esa necesidad de introducir en el campo de la literatura eso que más tarde se va a llamar como negrismo, y que él lo recoge en obras como Motivos de Son. En Motivos de Son uno todavía puede recordar, digamos, poemas que fueron musicalizados en la voz de Ismael Rivera, El Negro Bembón, por ejemplo, pero en general, o Songo Locosongo, ¿sí? Negra si tú supieras, y que también han sido, digamos, han llegado hasta nosotros a través de la música salsa, pero en general, para responderte a tu pregunta en términos particulares, con Zapata Olivella se inaugura, al menos para mí, en el contexto de Latinoamérica y en Colombia en particular, lo que uno podría decir la literatura de carácter africano, o que recoge la presencia africana en la literatura en América Latina y en Colombia en particular.
Me hablabas antes de cámara del Gran Putas, Changó el Gran Putas. Cuéntanos un poco por qué esa obra es tan relevante para la literatura latinoamericana. Claro, porque hay una cosa importantísima, ¿no? Y es la discusión entre ontología y epistemología. Por lo general, Occidente funda en la epistemología sus procesos cognitivos. En ella la ciencia está fundamentada en una versión epistemológica que dice hasta dónde, cuáles son los límites y posibilidades de un objeto en términos de su conocimiento. Pero la ontología, que es la otra parte también de la filosofía, pues se aparta de la epistemología porque su interés es el estudio del ser en cuanto al ser. Esto trae consecuencias muy profundas en los procesos de conocimiento para las culturas. Hay culturas como las de origen africano, cuyos procesos de conocimiento, para unos llamados epistemologías, ¿cierto?, no están fundadas en epistemologías, digamos, lógicas, estrictamente racionales, sino que están fundadas en una concepción del ser donde no hay rupturas ni campos que delimitan el ser. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno revisa el pensamiento africano, que algunos recogen en la filosofía del Muntu, uno descubre que al mismo tiempo que coexiste la vida, coexiste la muerte, coexiste la gracia y el éxito, pero también coexiste la desgracia, pero no en compartimentos separados, sino que la vida toda para la gente africana tiene una unidad que le da sentido. No es como en Europa, ¿cierto?, donde primero hay que estudiar la condición natural del objeto y luego la condición social del objeto. No, tanto para las comunidades indígenas un poco, pero sobre todo para las comunidades negras, la unidad del ser, ¿cierto?, es lo que estas comunidades se enfrentan. Y por esa razón, hacer una historia en ese sentido de la comunidad negra o de la gente negra no pasa por una historia racional de origen epistemológico, sino que pasa por una versión de la historia de un carácter ontológico, y eso está más cerca a la literatura que a la historia misma entendida como disciplina. Por eso lo que pone Zapata Olivella en Changó el Gran Putas es una historia literaria de la gente negra, de su presencia en América, desde África, raptado en condición de esclavizados hasta América, pero también propone su espacio para la emancipación no solamente del pueblo negro, sino por cuenta del pueblo negro del mundo entero. Es decir, que allí lo que hay es, en términos hegelianos, una historia universal, ¿cierto?, pero puesta en literatura. Ubuntu, no soy sin lo otro, entonces implica que hay una integralidad en todos los conceptos para llegar a la obra. O sea, es una obra que lo recoge todo, en todos los conceptos. Claro, entonces ahí está, por eso algunos la han caracterizado como una novela que recurre al mito para poder explicar, ¿cierto?, la esencia y la realidad de un elemento particular, como en este caso la historia de la gente negra o de la diáspora africana. Esa es una diáspora muy, muy compleja, pues ustedes todos conocemos las inclemencias que significó vivir en condiciones de esclavización en América durante tantos siglos, pero también propone una estrategia de emancipación no solamente de la gente negra, sino del conjunto de las sociedades de los explotados a través de esa relación de los explotados entre sí mismos para ir rompiendo las cadenas de la explotación y poder construir entonces un escenario de mayor libertad y de mayor enunciación de lo humano como posibilidad. En ese sentido, todos los procesos de esclavitud, de desarraigo, de migración que se han dado históricamente de una forma muy dolorosa en nuestra humanidad, y pese a todos esos procesos, ¿qué ha dejado la cultura afro en Latinoamérica y sobre todo en la literatura? Eso me parece es un excelente planteamiento para hacer una reflexión. Y es que uno no podría pensar en Latinoamérica sin los aportes de la herencia africana. Voy a tratar de plantearlo con un ejemplo. Hasta hace muy poco se pensó que el tango
era una construcción europea, que por cierto los argentinos, en tanto europea, pues sacaban mucho pecho porque pensaban que no tenía nada que ver con lo africano. Pues hoy ya se ha descubierto por los etnólogos que el tango argentino es una construcción africana. La misma palabra tango deviene de la palabra tambo, que eran los lugares donde los esclavizados se retiraban a descansar. O sea que el tango es también una producción, pues, hace parte de la herencia africana en América Latina, y la música argentina en ese caso, en tanto símbolo, es también africana. Pero no solamente es allí, lo puedes encontrar en la gastronomía, obviamente en la música. No hay nada que se haya producido en América Latina, desde Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos, ¿cierto?, en todo el Caribe, que no pase por los aportes, por la magia y por la creatividad de la gente negra. El soul, el jazz, el bolero, y en fin, la salsa, todas son creaciones que tienen como base, ¿cierto?, rítmica, tradiciones de tradición musical africana, pero también la comida, pero fundamentalmente lo que somos como grupo humano. Sin la presencia y sin el aporte de la visión africana en la concepción de lo que somos, sería muy complicado. Lamentablemente, uno registra cuando empieza a investigar la historia de la presencia negra en América Latina, que una vez se inaugura la modernidad, surgen los estados modernos. En ese mismo instante aparece también todo un proceso político que tiende a invisibilizar lo negro, a ponerlo como salvaje, como bárbaro, y de esta manera impide su vinculación con los procesos de la modernidad. Con esta estrategia, las élites intelectuales, sobre todo, se han aprovechado para negar su presencia, para invisibilizarla o para llamarla con un nombre diferente. Termino con esto, porque también pienso que con esto que voy a plantear podría colocar en evidencia de qué estoy hablando. Pues todos sabemos que con 100 años de soledad, García Márquez ganó, ¿cierto?, el premio, pues, que se le concede a los escritores de mayor alcurnia. Pero cuando uno descubre 100 años de soledad y lo lee de principio a fin, y lo vuelve a leer y lo sigue leyendo, uno descubre una contradicción profunda. Uno descubre que todo lo que está puesto en 100 años de soledad es herencia africana, pero lo negro no está enunciado por ningún lado. Es más, no hay ningún personaje negro en la obra de 100 años de soledad de García Márquez. No están los negros, pero lo que está en Macondo, lo que está en ese texto, es, sin lugar a dudas, la magia africana construyendo las identidades del Caribe. Entonces, si un personaje de la altura intelectual de García Márquez fue capaz de invisibilizar, de desconocer, de nombrar de otra manera en su texto de mayor importancia la presencia africana construyendo su obra, pues ya uno podría imaginarse qué pasa en otros ámbitos y qué pasa en otros lugares. Es decir, se han dado diferentes estrategias para invisibilizar lo negro, para negarlo, para reprimirlo, pero de todas maneras, gracias y merced a la lucha de las organizaciones contemporáneas, esa herencia ha ido visibilizándose cada vez más. El caso emblemático que yo traigo es el caso de México, que lo estoy estudiando y lo he estudiado de manera muy cercana. Pues imagínense que la historia que nos vendieron, igual que los argentinos, era que en México los negros que habían eran negros llegados, ¿cierto?, de Centroamérica o de Norteamérica. Pero en México hay gente negra, igual que hay gente negra en Colombia, con la misma tradición colonial. Es decir, que la gente negra que uno descubre hacia la costa del Caribe y hacia la costa del Pacífico en México es gente negra que tiene una historia colonial. Hoy los mexicanos negros han también iniciado un proceso de visibilización de su cultura, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que quiero decir entonces es que en la medida en que los estados modernos se visibilizaron y se consolidaron, se inició también una estrategia de negación de lo afro como posibilidad de construcción de esos estados modernos. Pues es muy poderoso lo que acabas de decir, esa invisibilización en 100 años de soledad, y me imagino que en múltiples obras literarias, en un país tan multicultural, tan lleno de razas, pero que pues uno lee esa invisibilización, es cierto.
¿qué autores, digamos, en ese proceso de reconstrucción que se ha venido haciendo en los últimos años, qué autores han sido rescatados de esa invisibilización que tú consideres son importantes que los tengamos y los leamos en la biblioteca? Importantísimos, mucho. Volver a retomar la obra de Nicolás Guillén y el negrismo en Cuba. Me parece que es fundamental volver a la poesía de Nicolás Guillén, pero ya desde esta vertiente que nos posibilita entender la presencia negra en la obra, como una propuesta intencional de Nicolás Guillén, pero también recrear la obra de Candelario Beso, ¿cierto? Que es fundamental volver otra vez a Candelario Beso. Imagínate que Candelario Beso es tan importante porque nace en 1849. Todos sabemos que en 1851 se da la abolición de la esclavitud. Candelario Beso muere más o menos en 1863 y vive más o menos 35 años. Y cuando Candelario Beso dice, qué triste que está la noche qué triste está, ¿cierto? Pues obviamente está construyendo un escenario donde introduce el dialecto africano como posibilidad de poesía. Pues, imagínense ustedes en Colombia en ese periodo, un señor, ¿cierto?, que introduzca semejante situación, pues obviamente no va a ser reconocido. Obviamente su poema va a ser criticado, obviamente no va a ser incorporado a esa discusión. Es después cuando se empieza a entender cuál era la intención académica, política e intelectual de Candelario Beso, pero no fue en su época, fue después cuando se redescubre y se inventa eso. Pero lo importante de aquí, de esto, es que nos dice que la poesía, la novela, no son solo dispositivos para entretener, sino que la poesía, la novela, la literatura en general, son dispositivos donde el autor pone en texto literario una cantidad de situaciones históricas. Yo puedo estudiar la historia a través de la poesía y por eso Candelario Beso es muy importante, porque nos dice a través de la poesía y sobre todo de esta poesía que vino la ruptura con la esclavización. Aparentemente el negro se liberó, lo liberaron, alcanzó su libertad, pero 15 años después de esa mención, las condiciones de la gente negra no habían cambiado. Seguía en su condición de exclusión, seguía en su condición de marginalidad. Entonces la poesía de Candelario Beso nos está diciendo, precisamente como texto, es que no ha cambiado la situación y la existencia del negro, más allá, cierto, de ser jurídicamente libre. Bien. ¿Qué hace falta entonces, doctor Américo, para cerrar esa brecha cultural que hay entre lo afro-latinoamericano, lo afrocolombiano? ¿Qué hace falta? Pues yo diría establecer ese diálogo, ¿no? Sí, establecer ese diálogo, ese puente, porque una cosa no puede excluir a la otra. Es decir, no podemos pensarnos como latinoamericanos ni como colombianos al margen de presencias que tenemos nosotros mismos, como la indígena, la afro y de otras latitudes, porque tenemos pues una cantidad de presencias. Lo que pasa es que hay un relato que niega, que invisibiliza y que se encarga de sacarnos y cuando recurre a su representación, la representa de tal manera que la gente no siente ninguna tentación de acercarse a ese objeto porque lo considera repulsivo, bárbaro, feo, salvaje. Entonces, esa forma de representar, en este caso lo indígena, más particularmente lo afro, no motivó para que fuera un referente de la construcción nacional. Por eso es muy importante escenarios donde las mismas organizaciones han planteado dispositivos, como por ejemplo la educación. La educación está planteando que la incorporación de los estudios afrocolombianos en todo el sistema educativo, y cuando hablo del sistema educativo hablo de los colegios públicos y privados, ¿cierto?, en términos de posibilidad de saber de esa cultura para que el conjunto de los colombianos conozcan su herencia y conozcan el aporte africano a lo que ellos mismos son. A mí me parece que en la educación puede haber una posibilidad, pero también hay posibilidades en la misma medida en que la gente negra, hombre o mujer, se empodere de su legado, se politice con ese legado y empiece a partir de esa politización de ese legado a construir también en los ámbitos académicos resistencias y posibilidades de enunciación, resistencias y posibilidades de reflexión, ¿cierto?
y que esta reflexión, estos productos de saber generados en estos ámbitos discutan también con los saberes que vienen de otras latitudes, porque solamente en ese puente uno puede construirse de una manera más rica y más completa. Sí, lograremos construir una tradición literaria afrocolombiana fuerte en el país. Es más, a mí me parece que ya se ha iniciado el camino. Se ha iniciado porque uno ya observa que, es decir, si bien es cierto, uno podría hablar de un movimiento literario con características de lo afrocolombiano reciente, también es cierto, y eso es lo que estoy tratando de demostrar, que esta necesidad de pensar en lo negro no es tan reciente. Mira, por ejemplo, ya Zapata Olivella en el 40 ya lo estaba planteando, pero Candelario Besa en los 1800 ya lo estaba planteando, en Cuba se viene planteando. Si te das cuenta, entonces, lo que requerimos es que, digamos, en los contextos de las reivindicaciones sociales, las comunidades y los actores afros reivindiquen sus posibilidades de una educación de calidad, de una educación que les posibilite escribir, que les posibilite investigar, que les posibilite crear, porque la educación, así como la estamos sosteniendo en este momento, es una educación pues, que no libera, que no es liberadora, es una educación que no emancipa, es una educación que sostiene solamente la idea de que me tengo que educar para conseguir un empleo y poder vivir. ¿Sí te das cuenta? Y allí donde la educación se traduce como empleo, pues no hay posibilidades de emanciparse ni de pensar la vida. Si te das cuenta, la educación en sí misma como dispositivo no libera, se requiere algo más, ¿cierto?, para que la educación pueda liberar. Y por eso es que se requiere una educación crítica, en este caso para las comunidades negras, para la gente negra, que los ponga en posibilidad de pensar su propia vida, su propia existencia en el contexto del mundo en que vive. Allí es posible entonces que esta gente, que nosotros seamos poetas, seamos literatos, seamos pensadores, seamos científicos, y en esas condiciones de producción de saber como actores, ¿cierto? Allí es posible construir lo que tú estás planteando. Qué bueno que así sea. Américo, hablamos un poco del realismo mágico y su invisibilización, ahora hablemos del realismo mítico. ¿Cómo saltamos del realismo mágico al realismo mítico? ¿Qué hay detrás de todo este asunto mítico en la cultura afro? Te lo digo porque como anécdota, alguna vez conversando con Monseñor Rubén, nos planteaba que en Buenaventura, digamos, la situación de violencia era muy fuerte porque estaba revestida también de una superstición, ¿cierto? Las casas de pique existían porque era necesario que los muertos no cruzaran los dedos o las piernas o los brazos porque era una forma en que mantenían vivos y podían salir a vengarse de sus asesinos. Entonces era necesario picarlos. Y esa anécdota muy fuerte, y me disculpan lo fuerte de esta anécdota que estoy narrando, pero se puede leer en algún artículo que el padre Rubén escribió. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, con Monseñor, que nos contaba estas realidades de él ya en Buenaventura, y ahora pues entendiendo que la cultura afro está llena de todos esos valores míticos. ¿Cómo ha sido ese trasegar? ¿Cómo hemos llegado al realismo mítico en ese sentido? Es que es muy importante la reflexión que abres, porque cuando uno estudia el mito en la universidad o en el colegio, pues uno pues, llega a la conclusión que los únicos que han construido mitos son los griegos, ¿no? Porque entre otras cosas a los mitos griegos se le da todo un espacio de tiempo y se le da todo un espacio académico de reflexión. Y da la impresión de que los otros pueblos, las otras sociedades, no han construido mitos para poder, como forma de explicación de su mundo y su realidad. Pues no solamente los griegos ni los romanos construyeron mitos. El mito es una condición de las sociedades y es una condición humana. No hay sociedad alguna que no haya recurrido al mito como forma de fundamentar, como forma de explicar, como forma de comprender su realidad. Sí, sea Eliade. Eliade, por ejemplo, nos está planteando hace rato esto que yo lo estoy sosteniendo. O sea que el mito no es circunstancial. Y el mito no se reduce simplemente a una época, sino que el mito tiene la posibilidad de recrearse, ¿cierto?, en las propias prácticas de la contemporaneidad del mundo actual. Entonces, muchas veces en ese contexto resulta difícil distinguir dónde va lo real, dónde está el mito. En las comunidades de tradición africana,
Es muy importante lo mágico y lo mítico porque van en una misma unidad. Por ejemplo, muchísimas comunidades, mucha gente en las comunidades creen en la capacidad que tienen, en el poder que tienen las palabras para poder transformar cambios en las personas. Están completamente convencidos que al pronunciar ciertas palabras, la gente se puede volver invisibles. O al pronunciar ciertas palabras, ciertas oraciones, la gente puede adoptar la forma de las cosas que están a su alrededor. ¿Sí te das cuenta? Y muchas veces eso no solamente tiene, digamos, formas, formales. No, en la vida práctica la gente recurre a eso, ¿cierto? Sobre todo para las peleas. La gente cuando dentro de ese contexto cultural hay formas verbales que posibilitan la fuerza física de las personas para poder derrotar al otro. La habilidad requerida para voltear la peinilla de tal manera, ¿cierto?, para defenderse o para darle al otro, o simplemente para huir, ¿cierto?, si no quiere pelear. Pero eso existe, está en la cabeza, está en el ritual, está en lo que significa la cultura como posibilidad. Existe como tal, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en las comunidades indígenas y en las comunidades afros, recurrir al mito como una forma de explicación de la realidad es lo más natural, porque al fin y al cabo es lo que fundamenta ontológicamente sus explicaciones sobre el mundo. Por eso en las comunidades indígenas la historia tiene una concepción completamente diferente a la concepción que tenemos de historia en Europa. Mientras en Europa la concepción occidental de la historia es que la historia va para adelante, hay futuro, hay pasado. Vos no vas a encontrar eso en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas la historia es un círculo, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar en las comunidades negras, es decir, ahí también hay luchas y formas atravesadas por estas concepciones de la vida que le dan sentido a la historia y a la vida práctica como tal. En Buenaventura, en el Pacífico, por ejemplo, era común la práctica del ombligado. Y entonces obligar al hijo recién nacido no era una cosa elemental, no era una cosa sencilla, porque dentro de las comunidades significaba tener en claro una serie de circunstancias de día, de modo, de lugar. Entonces, muchas veces se obligaba a las personas con un elemento de la naturaleza para que ese elemento de la naturaleza le transfiriera sus poderes y sus características. El guayacán para la fortaleza, bueno, para una cantidad de cosas. Y eso pasaba y sigue pasando posiblemente en muchísimas de esas comunidades. Entonces allí, esas prácticas, ¿cierto?, no son prácticas que digamos que son mentiras. Dentro de ese contexto particular realmente tienen un significado y tienen un sentido. Y esto es precisamente lo que Zapata Olivella, lo que Nicolás Guillén, lo que Candelario Beso colocan en literatura. Y a eso es lo que uno podría llamar, entre otras cosas, esa beta literatura afrocolombiana. Esa literatura afrocolombiana que está atravesada por ese debate constante por la identidad, por ese debate constante por las prácticas de exclusión y de discriminación de la gente negra en América y en Colombia. Esa literatura afrocolombiana reivindica los aportes de la gente negra a lo que somos como país, a lo que somos como latinoamericanos. Por eso es tan importante la literatura. Y eso es una característica fundamental de eso, porque nace vinculada a un reclamo político, a un reclamo intelectual de la mano de la exclusión y de la invisibilización que hemos tenido como población en América Latina. Muy bien, muy bien. Es Américo Portocarrero. Hemos hablado ya de todo este proceso de construcción cultural desde lo afro, el concepto de realismo mítico que me parece poderoso y fundamental. Estaba recordando mientras hablabas un libro de costarricense, la maravillosa y breve vida de O, que es una historia que gira en torno a la superstición, pero también a lo que fue la presencia de este dictador centroamericano que generó pues tantas muertes, y cómo esas supersticiones africanas llegan hasta Centroamérica y se genera todo un libro maravilloso y hermoso que es muy recomendable. Pero entonces,
qué referentes contemporáneos tenemos ahora de la literatura afrocolombiana que tú quieras traer a colación acá? Me hablabas de una chica en Buenaventura. Sí, hay unas compañeras que vienen haciendo una construcción literaria muy importante. La compañera chica hizo su formación de maestría en Flatso, Ecuador. Esta compañera María Inestrosa yo la llamo la poetisa. Es una poetisa, un poema profundo de reivindicación de la mujer negra. Ya también te la voy a referenciar para que la invites, porque es una muchacha muy sencilla, pero demasiado inteligente. Mari Grueso, la señora de Buenaventura, que es una poetisa también muy importante. Pero también hay, digamos, quiero hablar un poco de Alfredo Banín, que ya pues con los años, Alfredo Banín se mantiene esa literatura. Y a propósito de los símbolos que tú me preguntabas, pues hay un símbolo en la literatura de Alfredo Banín que está muy asociado a las prácticas y a las concepciones de vida de la gente negra del Pacífico, y es la figura del riviel, ¿no? El riviel es un animal mágico que tiene todo el poder y está en el mar, ¿no? Y entonces el riviel te puede hacer poderoso, millonario, pero también al fin y al cabo, a lo último te termina ahogando y te termina quitando todo lo que te dio, ¿sí te das cuenta? Pero ¿por qué es importante esto? Porque cuando tú revisas buenas historias de la gente rica en el Pacífico, todas están asociadas. Por ejemplo, entre 1850, entre el 30 y el 50, y yo diría que hasta el 80, todas las prácticas de riqueza están asociadas a la idea de que hizo un pacto con el diablo, con el riviel o con el maravedí, y que luego vino y se lo llevó. Hay una concepción de la riqueza vinculada siempre al mal, al daño, si te das cuenta, y eso es precisamente lo que me estás preguntando. Mira que una práctica social como volverse rico, volverse millonario, ser el mandamás del pueblo, está asociada a una condición mítica, mágica, que la niega y que no la coloca como ejemplo a seguir a los demás. Esto es una cosa muy interesante. La idea de la tunda y del diablo en el Pacífico, ¿cierto? Como referentes de disciplina social. ¿Si te das cuenta? Es decir, pero es que dentro de las comunidades existen como tal y son reinventados, son invocados siempre en las conversaciones de las comunidades, de tal manera que ese mundo mágico y mítico no es un mundo que existe al margen de la existencia, sino que es parte también de la existencia de las comunidades. Un contenido literario bárbaro, el vudú, por ejemplo. Kufu y Zafa, esas palabras así que son es. la maldición y te quito la maldición en breves instantes. Eso es muy, muy importante. Queda por pensar un poco y hablar ya más de ti. Quiero que nos cuentes quién es Américo Portocarrero, cómo llega a Pereira, cuáles son sus orígenes y cuáles son los sueños, la misión que quieres establecer desde esta ciudad y desde la Universidad del Área Andina. Perfecto, sí, yo primero que todo soy un afrocolombiano, soy una persona negra de Buenaventura. Llegué a Pereira a estudiar en la universidad, ya hace un tiempo, estudié en la UTP mi licenciatura, pero ya antes en Buenaventura había conocido de la fuente misma, porque fue mi profesor de primaria durante tres años consecutivos, a uno de los fundadores de la cuestión negra como discurso en Colombia, Eusebio Camacho. Y luego cuando me llego a Pereira, pues descubro al otro maestro de esa construcción, que es Juan de Dios Mosquera, y entonces ya desde Buenaventura hacía parte del Movimiento Nacional Cimarrón, que se había fundado en Buenaventura, transformándose de Soweto a lo que fue Cimarrón. Entonces fui militante muy temprano del Movimiento Nacional Cimarrón, y dentro de ese movimiento uno tiene la posibilidad de la formación política muy temprana. Entonces, muy temprano uno se hacía preguntas sobre la existencia, sobre la vida, sobre qué significaba uno como negro en el contexto de la sociedad que le tocaba vivir. Entonces, cuando uno va a la universidad, uno va buscando como respuesta a esa reflexión
que ya en la escuela primaria o en la cotidianidad la habían planteado. Entonces, en este momento, y es mi proyecto de vida, es el mismo proyecto de vida que construimos en la primaria, construir sentido, construir historia alrededor de lo que somos como afros, en ese sentido solidario con todos los procesos que tengan que ver con la emancipación de lo popular, porque ahí estamos, solidario con todas las comunidades que están rescatando su presencia en América y siempre al servicio, y yo no sé si liderando, porque unas veces puede ser liderando, pero otras veces construyendo, en el sitio que me pongan, en ese sitio, las comunidades en ese sitio, siempre voy a estar construyendo. Esa es mi vocación, como dice Juan de Dios, y siempre tomo la palabra de Juancho, uno tiene, cuando uno vive, tiene que procurar ser un proyecto de vida para poderle darle sentido, y los proyectos de vida no son proyectos de trabajo. El trabajo no puede ser un proyecto de vida, porque cuando el trabajo, la profesión no es un proyecto de vida, termina la profesión y el trabajo con la jubilación, entonces no queda nada. El proyecto de vida tiene que ir mucho más allá de la profesión y el trabajo. Lo ideal es convertir la profesión en el proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, mi proyecto de vida es trabajar junto con las organizaciones negras, mujeres y hombres, en construir emancipación, en construir organización y en ese sentido, pues hacer de este país una sociedad mejor. Esa es la contribución que intento hacer. Américo, ya para finalizar, 5 libros que nos recomiendes tener en la biblioteca pública y por qué ir a la biblioteca pública a leerlos. Entonces, 5 libros. 5 libros. Sin lugar a dudas, hay que tener De Sol a Sol, de Nina de Friedemann, me parece que es un texto de obligatorio. Hay que tener Changó, El Gran Putas, hay que tenerlo por obligación. Hay que tener Motivos de Son, de Nicolás Guillén, porque esos son textos fundacionales. Y hay que tener un texto que yo leí hace ya un rato en primaria, se llama Litoral Recóndito. Ese texto da cuenta de la historia del Pacífico, ¿cierto? Por Sofonías Yacú, fue un señor negro supremamente inteligente que supo poner en un texto los intereses políticos y culturales de la región. Es un texto ya de cierta tradición, yo no sé si se consigue, pero sería muy importante mirar Litoral Recóndito. Es un texto fundamental para poder comprender un poco las características de ese Pacífico que luego Nina empezó pues, a sacar pues, después de los 80 con su antropología, pero yo diría que esos 5, yo no sé si van 5, serían los libros que yo recomendaría. Siempre, obviamente, quedarían otros, uno sería muy injusto, pero después da la pregunta para responderla. Hay un boom con Las estrellas son negras. Pues claro, de Arnoldo Palacios, ¿no? Arnoldo Palacios. Sí, claro. Bueno, le agradezco mucho, de verdad que ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, bastante profunda frente a lo que va a ser este proceso, de verdad. Mil gracias, Américo, a todos ustedes, querido público que está viéndonos en este instante, en esta tarde bella de la afrocolombianidad. Mil y mil gracias por acompañarnos. Nos veremos en un próximo conversatorio desde acá, el Café Con de la Biblioteca Pública de la Secretaría de Cultura de Pereira y de la Alcaldía Municipal de Pereira. Muchas gracias, Américo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.